¿Qué tal, amigos? Espero estén bien todos ustedes. Este día vamos a abordar un video eh, del aspecto militar de la guerra. Es decir, ya hemos estado viendo en los anteriores, pues, la cuestión económica, todas esas cosas. Nos hemos olvidado un poquito de la cuestión militar, puesto que, pues, no había digamos que mucho movimiento, porque dada la Rasputitsa, es decir, el otoño, que ya se le llama Rasputitsa porque se hacen enormes lodazales, pues ha estado detenido, ¿verdad? Y así pues no ha habido, pues, no se han dejado de cañonear de día y de noche, y pequeñas escaramuzas. Pero conforme se está solidificando ya el suelo, es decir, ya se está congelando, pues ya se va a poner calientito el asunto. Y así pues, por principio, el ejército ruso se ve imparable, puesto que en el frente de Soledar avanzaron 2.5 kilómetros, en el de Bakhmut 3 kilómetros, y en Yakolenko 3.5. Pero para que eh, poderles mostrar un poquito, nos vamos a ayudar con un mapa, ¿verdad? Y así pues, ahorita lo vamos a abrir. Aquí tenemos el mapa. La mayor parte del avance de las tropas rusas se dieron en la región esta del Donbass. Es donde en Novasinska hubo un gran ataque con misiles, y en estas anteriores poblaciones que les mencioné, se ha detenido, se destruyó un MiG-29, 400 personal de tropas, es decir, soldados murieron. 7 tanques, 21 blindados de combate, 20 blindados de transporte, 3 estaciones de radar, 35 piezas de artillería, 22 obuses y 12 vehículos todoterreno. Y ha habido ataques masivos con misiles a la infraestructura ucraniana, eh, a las fábricas para reparación y producción de suministros militares del complejo industrial de defensa ucraniano. Declaró el ministro de la Defensa en Nargodar, Zaporilla y Primazkoya, pues ya se registran nevadas importantes, ¿verdad? Y en lo que es la ciudad de Zaporozhye, ¿verdad? En donde está la central nuclear, que no está precisamente en la ciudad de Zaporozhye, sino en una población cercana que se llama Energodar. Ahí ha habido ataques muy fuertes a la infraestructura. Lo mismo en Dnipropetrovsk, Nikopol, ha habido muy fuertes ataques con misiles. Y aquí se puede ver en el mapa, y le voy marcando con el ratón donde queda Zaporozhye. Energogar es una población que está
a 22 kilómetros, ¿verdad? Y en el frente de Jersón, que es están prácticamente detenidas, a excepción de combates Nikolayev, ¿verdad? Pues pienso yo que con miras a atacar luego al puerto de Odessa, que es este. Así pues, los más fuertes combates se han dado aquí, ¿verdad? Pero aquí tenemos otros mapas más detallados por parte de la prensa rusa que muestran en los puntos negros y azules donde se han dado los más fuertes combates. Es decir, al norte de Zaporozhye, en toda la región del Donbass, ¿verdad? Y lo que es en la región de Gerson, Nikolayev, Melitopol, todas estas poblaciones ha habido pocos combates. Porque están esperando que se congelen las aguas del río Dnieper, pues para avanzar, ¿verdad? De modo que, pues, esta viene siendo la parte más, en donde ha habido los más duros combates. Ahora bien, les voy a pasar, una lista de los lugares que han atacado la defensa rusa. Y según declara el Ministerio de Defensa ruso, los ataques masivos contra la infraestructura ucraniana interrumpieron lo que ya les mencionaba, la reparación de toda la producción, de pues, armamento ucraniano y el complejo para hacer reparación de cuestiones militares y no nada más eso, los ataques masivos contra la infraestructura ucraniana interrumpieron la reparación y producción de productos de defensa, así como el transporte ferroviario de material y suministro de reservas para las Fuerzas Armadas ucranianas, declaró el ministro de Defensa ruso. Es decir, con ese golpe, con esos golpes de misiles a la infraestructura, sobre todo ferroviaria ucraniana, ¿qué se logra? Bueno, pues interrumpir la cadena de suministros de armamento mandado por los países occidentales y la propia ucraniana, ¿verdad? Porque todavía tienen un sistema de producción industrial y de defensa, pues importante, digo, o lo que queda de ello, ¿verdad? Y se subraya que no hubo ataques con misiles contra la ciudad de Kiev. El informe detalla que los blancos de ataque fueron el sistema de mando militar, instalaciones de la industria de defensa e instalaciones energéticas relacionadas. Asimismo, se destacó que pese a los intentos del régimen de Kiev de interrumpir las operaciones de combate de la aviación rusa de largo alcance, con el atentado terrorista que se dio la semana pasada, en donde Ucrania mandó 3 drones a partir de unos misiles de crucero antiguos suministrados por la antigua Unión Soviética, pero pues que les hicieron arreglos con GPS, lograron introducir 3 drones que lograron impactar en la base aérea de Saratov. Y eso provocó pues la muerte de 7 operadores de la base de Saratovo y causaron leves daños en el revestimiento de 2
bombarderos Tupolev 160. Como respuesta, las fuerzas rusas lanzaron un ataque masivo contra instalaciones militares en Ucrania, destruyendo 17 objetivos. La respuesta ya fue ya con los aviones, con los aviones Tu-22 y Tu-160. Con eso, pues como ya habíamos narrado en el anterior video, pues esos bombarderos tienen capacidad si tuvo 20 en esa base, en Saratoga, de los cuales, cada uno de ellos, los Tu-160 o cisnes blancos, esos tienen una capacidad para 12 misiles de crucero, de largo alcance y alta precisión. Y los Bears, o sea, los osos, que es el apodo del Tupolev 95, que es un turbohélice también de largo alcance, esos pueden cargar nada más 8 misiles de crucero, igual de largo alcance y de alta precisión, y el alcance que tienen los dos tipos de aeronaves es similar. La diferencia es que el uno, el Tu-160 Cisne Blanco, es un avión que tiene motores a reacción, es decir, es más veloz. Sin embargo, los osos Tu-95, esos tienen el mismo alcance, un poco más lentos, pero tienen la capacidad de reabastecimiento en el aire. Por lo tanto, tienen un alcance de hasta 10,000 kilómetros, más el alcance que les da el lanzamiento de los misiles, lo cual les da una capacidad enorme para la guerra convencional o para la guerra nuclear. Así pues, Rusia continúa desde el pasado 24 de febrero las operaciones militares especiales en Ucrania en respuesta a la solicitud de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como estados soberanos. Y en septiembre pasado incorporaron, al territorio ruso tras un referéndum frente al genocidio por parte de Kiev. Ahorita les voy a leer enseguida algo relacionado con ese genocidio, que fue un discurso que dio el día de hoy el presidente Vladimir Putin, que tendrá escasamente unas 4 o 5 horas que lo dio en la Duma, ¿verdad? Perdón, una entrevista con unos canales de televisión. Ahorita se los voy a detallar. Y desde octubre Rusia realiza ataques ya a los puestos de mando y de comunicación, infraestructura energética, tras el atentado terrorista que destruyó un tramo del puente del estrecho de Kerch en Crimea, con saldo hubo muertos ahí, tras el atentado también a la base naval de Sebastopol, y tras varios ataques que ha recibido ya la Federación Rusa ya en su territorio continental. Así pues ya cuando el señor Anthony Blinken, hoy por la mañana, declara que pues ya quieren empezar a tener unas pláticas ya más serias, en Moscú rechazan categóricamente al señor Anthony Blinken. El señor Dmitry Peskov, pues prácticamente lo mandó por un tubo. Les dijo que Rusia estaba cansada y que no había ninguna plática. Ahora sí que nada de pláticas.
Es decir, pues van a hablar ahora las armas. Y eso se veía venir, porque no en balde Vladimir Putin llama a filas a 400,000 almas y más el personal que ya tenía ahí, que eran arriba de 150 y tantos mil, más los paramilitares de Wagner y los chechenos, pues ya suman más de 500,000 de soldados. Quizás lleguen a 600,000. De modo que al parecer en este invierno van a hablar las armas. Ya se acabó el diálogo, ya hubo mucha oportunidad. Sencillamente, pues el señor Volodymyr Zelensky nunca quiso entender y sigue en su cuatro de guerra, guerra, guerra. Al igual que la señora von der Leyen y el señor Josep Borrell. Están, o sea, los dueños de la Unión Europea. Y hoy por la mañana el presidente Vladimir Putin declaró que la guerra del Donbass no fue iniciada por Rusia, sino por las autoridades ucranianas en 2014. Es decir, hace 7 horas, claro, en el horario de Moscú. Dijo, la guerra en el Donbass no la empezó Rusia, sino quienes llegaron al poder en Ucrania mediante un golpe de Estado en 2014, declaró el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Recuerdan que yo les hice unos videos en donde puse en contexto el porqué de la actual guerra. Y ahí yo les platicaba que pues, la guerra no empezó en 2022, en febrero, no, no, no. Esa guerra empezó en 2014. Y pues se da porque hubo un golpe de Estado, le dan un golpe de Estado al presidente Víctor Yanukovych y se pone una junta nazi con al frente de ella Arsenio Yatsenuik y posteriormente ya en unas elecciones que no incluyeron ni Crimea ni el Donbass, que pues fueron retirados, ¿verdad? Sobre todo Crimea, que fue anexada a la Federación Rusa. Sin embargo, el Donbass no pretendía su independencia, no, 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 el Donbass quería ser parte de Ucrania, pero ¿con qué les contestan el gobierno ucraniano de Arsenio Yatsenuik y después de Petro Poroshenko? Con cañonazos. Y así pues, paso a leerles el discurso del señor Vladimir Putin. Y dice, al fin y al cabo, la guerra empezó, y ustedes lo saben mejor que nadie, no por nosotros, sino en 2014, tras el golpe de Estado en Ucrania. Fue iniciado por las autoridades ucranianas que llegaron a los pasillos del poder con la ayuda de este mismo golpe de Estado para suprimir la voluntad de la gente que vive en el Donbass, dijo Putin tras el discurso del miembro del Consejo del DDHH, Kirill Vyshinsky, y agregó que no ha dejado, agregó que no han dejado para Rusia otra posibilidad de resolver la situación en el Donbass. La operación surgió solo porque no nos quedaban más posibilidades de resolver esta situación de forma pacífica y era absolutamente imposible continuar con este estado
en el que se encontraba todo, declaró Putin en una reunión con los miembros del Consejo de DHH. Señaló que la comunidad mundial lleva años ignorando la situación en Donbass, sí, desde 2014, y que no se tuvieron en cuenta los intereses legítimos de los residentes del Donbass, ni los intereses legítimos de Rusia. ¿Qué estuvo pasando todos estos años? Se ignoraron los intereses legítimos de las personas que vivían allí y los intereses legítimos de Rusia de proteger a estas personas. Todas nuestras demandas fueron atendidas sin otra respuesta más que escupirnos en la cara. Se trata de una forma oculta de rusofobia que siempre ha existido, por desgracia, en algunos círculos de Occidente o de nuestros vecinos. Me refiero a los círculos nacionalistas ucranianos, indicó Putin. El presidente ruso también señaló que se evaluará la acción del régimen neonazi ucraniano. Hay que evaluar el régimen neonazi y las acciones de este régimen. Lo mismo se aplica a la indemnización de Ucrania por daños infligidos al Donbass, a los residentes de Donbass, a todos esos territorios, hoy nuevos territorios de Rusia, subrayó Putin en la reunión. En el contexto de la resolución de la situación ucraniana, Putin puntualizó que solo Rusia puede actuar como garante de integridad territorial del país. ¿Y cómo no? Y ahora con lo que cita anteriormente el señor Vladimir Putin, de que va a exigir reparaciones de guerra para todas las ciudades que han sido bombardeadas durante, caray, 8 años, 10 meses. El único garante real de la integridad territorial y de la soberanía de Ucrania dentro de sus fronteras actuales podría ser Rusia. Pero esto es asunto de los propios políticos ucranianos. Por supuesto, los políticos actuales, en mi opinión, no lo entienden en absoluto. No piensan en ello, aunque algunos, según parece, ya empiezan a tenerlo en cuenta, señor Putin. Y yo le agregaría, están entendiendo a cañonazos y van a entender mejor cuanto más cañonazos y misiles les lleguen. Fin de la cita. En este contexto, Putin también se pronunció sobre las crecientes reivindicaciones de los nacionalistas polacos sobre los territorios ucranianos. En cuanto a las autoridades de algunos de nuestros países vecinos, Polonia, los elementos nacionalistas ahí anhelan devolver sus llamados territorios históricos, es decir, recuperar los territorios occidentales que Ucrania recibió como resultado de la decisión de Joseph Stalin durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, Joseph Stalin, cuando vence al ejército nazi, le regala parte de la actual Polonia a Ucrania. Es decir, un buen pedazo de la Galicia, pues es polaco, son polacos. En la Segunda Guerra Mundial, como sabemos, estos territorios fueron arrebatados a Polonia y entregados a Ucrania, a la Ucrania soviética, cuando Ucrania pertenecía a la Unión Soviética. Y posterior a eso, eso fue durante la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Pero de pilón, resulta de que un presidente ucraniano, que fue presidente de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el señor pues era ucraniano, de nombre Nikita Khrushchev.
Y como el Politburó se daba vuelta a la bolita, era presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cada 15 años se cambiaba. Pues en ese entonces, en 1900, déjenme ver, fue en 1953 cuando Nikita Khrushchev le regala a Ucrania la actual Crimea, que Crimea es parte de la Federación Rusa. Es más, no parte de la Federación Rusa ni parte de la Unión Soviética, sino parte del Imperio Ruso desde la época de Catalina la Grande, quien le arrebató a los otomanos la península de Crimea. Y que hubo otras dos guerritas ahí, una inclusive librada contra Francia y contra Inglaterra, precisamente por la península de Crimea, y posteriormente la peor de todas las batallas se dio precisamente ahí, por la toma del puerto de Sebastopol. Bueno, ya me salió un poquito, pero para que ustedes vean que la actual Ucrania pues se formó a pedazos, porque Ucrania no tenía ni de lejos el tamaño que tiene actualmente. Así pues, continuamos con el discurso de Vladimir Putin, que dice respecto a la amenaza de una guerra nuclear: para ser honestos, esa amenaza está creciendo, afirmó Putin en una reunión del Consejo de Derechos Humanos al responder a la pregunta correspondiente. Así pues, el mandatario señaló que las armas nucleares estadounidenses se encuentran en grandes cantidades por todo el continente europeo, pero Rusia en ninguna circunstancia usará las suyas primero. Sin embargo, tenemos una estrategia para nuestro uso de medios de defensa, y todo gira en torno al llamado ataque de represalia. Es decir, cuando nos ataquen, contraatacamos, subrayó. Además, el jefe de Estado indicó que nunca transfirió armas nucleares a nadie, pero en caso de necesidad protegerá a sus aliados con todos los medios a su disposición, pero aún así no los usaría a la ligera. Es decir, les está diciendo: señores, les podemos dar armas nucleares a Bielorrusia, a sus socios, Kazajstán, todos los canes y los países dentro del círculo ruso. Pero aún así no se usarían a la ligera. Tenemos estos medios, son más avanzados y modernos de los de cualquier país nuclear, es obvio. Y evidentemente esto es un elemento disuasorio, no para expandir los conflictos, sino un factor de contención, y espero que todos lo entiendan así, especificó. Asimismo, reiteró Rusia nunca habló de la posibilidad de utilizar armas nucleares. En cambio, recordó que la ex primer ministra del Reino Unido, Liz Truss, sí lo comentó, y comentó que estaba en su disposición de usarlas. Imagínense nada más. Por eso la corrieron muy rápido la señora Liz Truss. No duró ni 2 meses. Según Putin, lo dicho por Truss pasó desapercibido, pero la respuesta que le dio el líder ruso sobresalió de inmediato. Y con esos comentarios empiezan a asustar a todo el mundo. Es decir, la respuesta del líder ruso lo magnificaron, pero no dijeron que la primera ministra británica lo declaró primero, pero eso no, eso lo apagaron. Con esos comentarios empiezan a asustar a todo el mundo. Desde hace algún tiempo, Estados Unidos y otros países de la Organización del Tratado
del Atlántico Norte, OTAN, especulan sobre el posible uso de armas nucleares por parte de Rusia en Ucrania. Y el pasado 21 de septiembre, Putin acusó a Occidente de chantaje nuclear y advirtió que Rusia no dudará en usar todo el arsenal disponible de medios de destrucción, algunos más avanzados que los de la OTAN, léase misiles hipersónicos, en caso de una amenaza a su integridad territorial. Moscú aseguró que en más de una ocasión que no busca involucrarse en la retórica de las armas nucleares de Occidente. Rusia inició el 24 de febrero la operación militar en Donetsk, Lugansk, para defender a los civiles que desde hace 8 años son víctimas de genocidio por parte del régimen ucraniano. Los dos territorios se independizaron de Ucrania en 2014 tras el golpe de Estado en ese país y tras un referéndum. Y se adhirieron a Rusia en septiembre pasado, este año 2022, tras celebrar sendos referéndums en los que la mayoría aplastante de la población avalaron un sí. Y así pues, amigos, este es digamos que el discurso que dio el presidente Vladimir Putin hace, perdón, 11 horas, hora de Moscú, 11 horas, hora de aquí. Y bien, amigos, pues esto por hoy, prometo mantenerlos al tanto de los avances militares que se vayan dando, eh, porque al parecer ahora sí ya la cuestión se va a poner un poquito más movida. Y ven, pues ahí les encargo un like o un dislike, ya saben, se vale de todo. Lo mismo que sus comentarios son muy agradecidos, y si se quieren suscribir al canal, pues adelante. Y nos vemos en el próximo video.